El Señor nos somete a diario con su palabra en un proceso donde si no nos dejamos moldear o resistimos a ese trabajo del Señor en nuestras vidas, lamentablemente va a ser cada vez más duro el trabajo. ¿Sí? Porque si la resistencia es dura, el trabajo, la fuerza o la presión que tiene que hacer el Señor es más grande, más fuerte. Esto comparémoslo con el carácter. El carácter, lo que nosotros conocemos como carácter es nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar, pero en realidad lo original del carácter es una máquina, ¿sí?, es una prensa que tenía como finalidad poner la cara del rey en la moneda. Esa moneda se trabajaba en frío, no se conocía la fundición hasta ese entonces, se trabajaba en frío, se labraba esa moneda de un material precioso, mayormente eran de oro o de plata, se ponían en una prensa donde se le ejercía una presión tan grande que tenía un molde, un sello, que ese sello tenía la cara del rey. Y cada una de esas monedas salían con un valor especial porque tenían la cara del rey, pero cada una de esas monedas era sometida a gran presión y mientras más duro era el material, mayor era la presión que se le ejercía. Eso es lo que el Señor hace con nuestras vidas. El Señor nos somete a una presión, nos somete a un trabajo que por allí es molesto para nosotros o doloroso. Pero el Señor quiere lograr que en nuestras vidas se refleje la cara del Rey y que nuestras vidas tenga el valor que Él quiere que tengamos. Para Él somos preciosos. Tenemos un precio muy alto y Él quiere que su cara, que su rostro refleje en nuestras vidas. Y eso es lo que quiere lograr el Señor cuando nosotros nos sometemos a la presión de la palabra. Cuando sometemos ahora, hablando de nuestro carácter, de nuestra vida, a la presión de su palabra. Y tiene un objetivo, tiene un propósito. No es por cualquier cosa. O sea, uno no lee la Biblia o no se somete a la Biblia o a la palabra de Dios porque por una cuestión religiosa. Cuando pasa a ser una cuestión religiosa en nosotros no tiene vida. Pasa a ser algo fariseísta, ¿sí? Algo falso, algo que simple apariencia. Eso es lo que es ser fariseo, es aparentar lo que no soy. Pero Dios quiere que nosotros no seamos apariencia de Dios, sino que seamos semejanza de Dios. Ahí está el cambio, ahí está la diferencia. Porque muchas veces encontramos que somos apariencia. Venimos el domingo a la iglesia, vivimos una vida medianamente religiosa, pero salimos de ese lugar y se acabó la vida religiosa. Volvemos a ser el ser humano carnal, natural que éramos antes. Pero Dios quiere que seamos semejanza suya. Porque en un principio, ese fue el deseo de Dios cuando nos moldeó, cuando trabajó nuestras vidas, cuando nos dio vida. Dice la palabra que nos hizo a imagen y semejanza de Dios. Pero vino algo que distorsionó ese trabajo perfecto que Dios había hecho en nosotros. El pecado. El pecado entró a la humanidad por un hombre y una mujer. Sabemos cuál es la historia desde el principio, no la vamos a contar. Pero también vino alguien, un poster Adán, dice la palabra de Dios, a cambiar esa situación. Porque
Dios puso la ley en su pueblo, entre su pueblo puso la ley, puso hombres de ley, pero para el hombre le era imposible cumplir la ley. Por eso envió a su Hijo Jesucristo a que fuera el varón perfecto que pagara ese precio tan alto que valen nuestras vidas. Y de allí en adelante somete al ser humano, nos somete a nosotros a una transformación. Quiere glorificarse en nosotros, quiere glorificarse en mi vida, quiere glorificarse en tu vida. No quiere que seamos una apariencia. Hoy por hoy, en el mundo empresarial, en el mundo de los negocios, busca el empresario, el patrón, digamos así, el mundo empresarial busca personal que sea efectivo en el trabajo que ellos tienen que hacer. Para eso ha emprendido una lucha constante y permanente contra la superación personal. O sea, no contra, sino a favor de la superación personal. Que el trabajador, que el hombre, que el que va, tanto el hombre como la mujer, cuando digo el hombre siempre digo el ser humano, ¿no? Pero bueno, el hombre y la mujer que vaya a trabajar a una empresa sea efectivo, el mayor tiempo posible, pero para que esa efectividad, porque el cuerpo se agota, pero el cuerpo se agota mucho más cuando nuestra mente no está sana. Platón no me acuerdo bien la fecha en este tiempo, ¿no? Pero Platón, uno de los científicos pensadores, decía: mente sana, cuerpo sano. Surge de una oración, de una sátira décima de allá de los italianos, donde decía: in mente sana, in corpore sano. O sea, una oración que le decían a Dios: Señor, mantén sana mi mente para que mi cuerpo esté sano. Y esto se lleva a cabo, y esto es lo que piensan hoy, y es la lucha que tienen las empresas con el personal. Es que el personal esté sano de mente, para que el cuerpo esté sano, para que el personal no se enferme, para que sea más efectivo, para que sus pensamientos estén alineados y equilibrados, ¿sí?, entre su cuerpo y sus emociones. Y para que esto suceda, han hecho muchísimos estudios y mucho trabajo de la psicología en el ser humano, que le han llamado inteligencia emocional. Lo que es la inteligencia emocional. Y esto no tiene nada que ver con la inteligencia intelectual, o sea, no tiene nada que ver con más inteligente soy o menos inteligente, sino la capacidad que tiene el ser humano de mantener ese equilibrio entre las emociones y el cuerpo. La revista de negocios de Harvard, vamos a leer unas definiciones, define se me fue. Aquí. Define a la inteligencia emocional, la calificó como un concepto revolucionario, una noción arrolladora, una de las ideas más influyentes en la década en el mundo empresarial. Y le pone 3 pilares a esta inteligencia emocional. Primero, la percepción y la expresión emocional. Y hace estas preguntas, ¿no? ¿Tienes emociones? ¿Quién no las tiene? Todos tenemos emociones, ¿no? Otra pregunta, ¿las sientes a las emociones? Cuando trabajan la inteligencia emocional, justamente los coach o los líderes, digamos así, de empresas,
comienzan a trabajar esta parte con preguntas hacia el ser interior. ¿Las sientes? ¿Sabes que tienes emociones y que éstas afectan a la mayoría de tus decisiones? ¿Tu cuerpo te está intentando decir cosas? ¿Le haces caso? Con este pilar sabrás reconocer la forma consciente de tus emociones. Otro pilar que pone allí este estudio de la inteligencia emocional es la regulación emocional. ¿Tienes miedos a tus propios miedos? Ya va más profundo. ¿No sabes cómo motivarte? ¿Te vuelves depresivo o muy enojado durante días? Otra de las columnas es la empatía. Saber cómo ponerse en los zapatos o en la piel de los demás. Saber qué sienten los demás, qué necesitan y qué están comunicando con una comunicación no verbal. Fíjense que el 90% de la comunicación hoy es no verbal. No se habla, se expresa, se hacen señas, mensajitos de texto. No hay una comunicación. Fíjense que las compañías de teléfonos han dado, en su mayoría, planes o paquetes donde tenés llamadas ilimitadas, gratis, digamos así, a cualquier compañía. ¿Y qué hacemos nosotros? Mandamos una carita. O mandamos un mensajito de texto. O mandamos un audio. ¿Sí? Mandamos un audio para no escribir, y mandamos otro audio, y otro audio, y otro audio. Cuando es más fácil quizás buscar el contacto, marcar el número, llamar y hablar. Bueno, yo hago esta seña, los chicos hacen esta porque el teléfono es plano. Antes nosotros teníamos tubo. Llamar y hablar. Y eso lo tienen todas las compañías, ¿eh? Todas ofrecen el pack de llamadas ilimitadas y nosotros no llamamos por teléfono. ¿Por qué? Porque el 90% de las comunicaciones no son verbales. No nos comunicamos. No queremos relacionarnos con las comunicaciones. Ponernos en los zapatos de los demás es una habilidad fundamental para la amistad, el amor y la vida social sana. Dice que es el capital humano más precioso de este mundo, las relaciones humanas. Cada entidad, cada empresa, cada institución tiene un área que es de recursos humanos, donde se trabajan todas estas cosas. Quizás por allí se estilaba que el área de recursos humanos de una empresa era simplemente el área que recibía los papeles y que liquidaba los sueldos, o que recibía las licencias, pero se pretende de que el área de recursos humanos de una empresa sea la que haga que el recurso humano que tiene esa empresa sea hábil, que ese recurso humano sea muy útil para esa empresa. Y se han hecho estudios, muchísimos estudios, y ha intervenido la psicología en todo esto. Se han pedido estudios a la ciencia y ha intervenido la psicología. Y se le llamó a esta parte inteligencia emocional. ¿Y qué es? Como dije recién, la inteligencia emocional. Tengo otro significado de la inteligencia emocional. Perdón, se me fue.
Aquí ya lo vamos a buscar. ¿Qué es la inteligencia emocional? La inteligencia emocional se define como un conjunto de habilidades que una persona adquiere por nacimiento o aprende durante su vida, donde destaca la empatía, la motivación de uno mismo, el autocontrol, el entusiasmo y el manejo de las emociones. Todo esto, dicho científicamente, en la palabra del Señor se llama dominio propio. Silvia lo dijo recién. En la palabra del Señor se llama dominio propio. Digamos así, dentro de la jerga de la palabra de Dios se llama dominio propio. Y hay estudios muy avanzados desde que se empezó a trabajar todo esto de la inteligencia emocional, pero nunca fueron a la palabra de Dios. Y lo que Dios quiere y lucha, y el Espíritu Santo lucha, en que esos frutos del Espíritu, porque el dominio propio es uno de los 9 frutos del Espíritu, y como todo fruto, ¿qué tiene que hacer un fruto? Dice, hay un versículo que dice que por sus frutos los vamos a conocer, ¿sí? Ahora, como todo fruto, tiene que salir de una planta, ¿o no? ¿O salen así los frutos? ¿O los podemos quizás hacer de yeso, pero no los vamos a poder disfrutar? Tiene que salir de una planta y como todo fruto tiene un proceso, tiene un desarrollo, y luego del desarrollo de ese proceso llega el tiempo final donde ese fruto madura y donde yo puedo deleitarme de ese fruto. El dominio propio es parte de los frutos del Espíritu Santo, los frutos que tienen que estar en nuestras vidas. Y nosotros por allí miramos todos los otros, pero el dominio propio lo dejamos un poquito al costado y es lo que el Señor quiere trabajar en este tiempo con nosotros, acerca de nuestro propio dominio. Y el dominio propio no es solamente en cómo yo, cómo manejo digamos así, las tentaciones, porque nos enfocamos siempre en el dominio propio, cómo manejo las tentaciones. El dominio propio lleva mucho más que las tentaciones. El dominio propio es el dominio de nuestra mente, es el dominio de nuestro corazón, es el dominio de nuestras emociones y cómo nosotros reaccionamos ante determinadas emociones. Vimos el domingo pasado que las emociones son estímulos, ¿sí? Son respuesta a ciertos estímulos. Ahora, ¿cómo nosotros reaccionamos a esos estímulos? Es lo que es el dominio propio. ¿Y cómo lo trabajamos en nuestras vidas? Yo les voy a invitar a que abran su Biblia allí en Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Dice la palabra del Señor. Lo voy a leer en la nueva traducción, en la nueva versión internacional. Dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Fíjense esto. Nombra los frutos del Espíritu, el amor. Nos ejercitamos en el amor, ¿no? Sí. Nos ejercitamos, es algo que tenemos que trabajar en nosotros. Si bien el Señor nos
provee de un amor natural, pero hay muchos que no tenemos mucho amor natural. ¿Sí? Tenemos que trabajarlo. Tenemos que trabajarlo. Y eso es un trabajo que conlleva tiempo, sacrificio, esfuerzo, negarnos a nosotros mismos. Y lo hacemos y a veces reaccionamos de una manera casi natural ante una necesidad. Cuando hay una necesidad, con amor solucionamos esa necesidad, aunque nos cueste, ¿o no es así? Nos ejercitamos y lo practicamos al amor. Otro de los frutos del Espíritu es la alegría. También tenemos que trabajarla en nosotros. A mí me ha costado mucho trabajar la alegría en mí. ¿Por qué? Porque hay cosas a veces que afectan, cosas del pasado que quizás no las tenemos solucionadas, afectan nuestra alegría, nuestra forma de manejar la alegría. Quizás la expresamos a veces con una sonrisa, pero quizás la sonrisa es simplemente un estímulo a una situación y luego de esa situación ya la alegría no está. Pero el Señor dice en su palabra, estén siempre alegres, estén siempre gozosos. Entonces tenemos una orden de parte de Dios de estar alegres, de estar gozosos, pero a veces no lo estamos. Entonces es un fruto más que tenemos que trabajar y desarrollar en nuestras vidas. Otro de los frutos que tenemos que trabajar y desarrollar en nuestra vida es la paz. La paz. Y decimos que a veces somos airosos, ¿no? Nos enojamos. Y el hecho de enojarnos no significa que es parte de nuestra forma de reaccionar, pero no significa que no tengamos los frutos del Espíritu. Estamos trabajando en la paz de nuestras vidas. Quizás el Señor dice en su palabra que nos tenemos que enojar, pero que no tenemos que pecar. ¿Sí? O sea que ahí cuando el Señor nos pone esa cláusula en el enojo, ya cuando nos dice no tienen que pecar, comenzamos a ejercitar la paz en nosotros. ¿O no es así? Y la trabajamos a diario. Otro fruto del Espíritu que nosotros trabajamos es la paciencia. Cuando decimos, Señor, danos paciencia, o dame paciencia, Señor. No le pidan paciencia. Sí, porque la paciencia que dice produce prueba. ¿Sí? Si querés tener paciencia, vas a tener que ejercitar la paciencia con prueba. Entonces, vayamos trabajando la paciencia de a poquito. Contemos hasta 10, como decíamos el otro día, ¿sí? Con el tema de la paciencia. Es un ejercicio que lo hacemos a diario, ¿o no es así? Lo hacemos en nuestro matrimonio, lo hacemos en nuestro trabajo, lo hacemos en nuestra familia, en nuestros contactos diarios, en nuestras relaciones. Estamos trabajando y estamos teniendo ese trabajo de ejercitar la paciencia. Lo hacemos de manera constante y permanente. La amabilidad, otro de los frutos del Espíritu. Trabajamos la amabilidad, somos amables, somos respetuosos, tratamos de hacerlo, lo trabajamos en la escuela, lo trabajamos en la casa, tratamos de enseñarle a nuestros hijos que sean amables, respetuosos. Es un trabajo constante. Otro de los frutos del Espíritu es la bondad. ¿Sí? Ser buenos, tratar de no hacerle mal a nadie. Lo trabajamos de manera permanente casi en nuestras vidas, y no solamente nosotros, casi todo el mundo lo hace. Y cuando le hablas a una persona que le decís que con su pecado no va a alcanzar el reino de los cielos, te dicen, pero yo soy buena persona, yo soy bueno, no le hago mal a nadie. Y es cierto, por ahí quizás que la bondad la trabajamos mucho. Y otro trabajo que nosotros hacemos es la fidelidad. Tratamos de ser fieles.
Aunque hay personas que le dan rienda suelta a su naturaleza y dejan de ser fieles, pero trabajamos en la fidelidad. En el matrimonio mayormente se trabaja en la fidelidad. Y si no trabajamos en la fidelidad, nos hacen trabajar en la fidelidad. ¿Quién te llamó? ¿Qué hora es? Nos hacen trabajar en la fidelidad. Y tenemos que trabajar en la fidelidad. Porque es parte de los frutos que tienen que haber en nosotros como hijos de Dios. Pero el ser humano trata de trabajar en la fidelidad. También el fruto que tiene que estar en nosotros es la humildad. Ser humildes no significa ser pobres. Ser humildes es no mostrar o querer ser más que los demás. Y lo trabajamos, tratamos de trabajarlo. Pero hay algo que nos cuesta mucho, que es el dominio propio. ¿Por qué? Porque está muy ligado a nuestras emociones y a nuestras respuestas que damos a nuestras emociones. Es lo que más nos cuesta trabajar y es el último que dejó aquí el apóstol Pablo como enseñanza a los Gálatas, es la última parte que le dejó. Dice, le nombró los frutos del Espíritu y le dejó al último el dominio propio. Porque es muy importante para nosotros el dominio propio. El dominio propio es lo que va a reflejar en nosotros el carácter de Dios. Y es lo que más nos cuesta. Porque está muy ligado, como dije recién, a las emociones. Y a veces estamos alegres. Y estos días hubo un partido muy importante a nivel internacional. Jugaba el Real Madrid con el PSG. Y estábamos en clase y los chicos me dijeron, profe, ¿podemos ver el partido mientras hacemos el trabajo? Bueno, le digo, no corresponde, pero le dije que sí. Pero en silencio. Hizo el primer gol el PSG, creo. Pegaron un grito todos, se acabó el silencio, le dieron rienda suelta a la alegría y le dije, no hay más partido. Se acabó el partido. Y a veces le damos rienda suelta a la alegría, al gozo, y eso muchas veces pasa dentro de la iglesia. Le damos riendas sueltas a las emociones, a la alegría. Y no está malo, porque somos seres emocionales, pero tenemos que tener control y dominio propio sobre las alegrías. Sobre todo, lo que lleva a... Por allí no nos damos cuenta cuando expresamos las emociones, no nos damos cuenta a quién estamos afectando. Y eso justamente es parte del dominio propio, es saber que qué voy a hacer con mi expresión, ya sea de alegría, de gozo, de tristeza, de dolor. ¿A quién voy a afectar? ¿O cuáles son las consecuencias que voy a tener? Y nosotros queremos tener éxitos en la vida cristiana, queremos tener éxito en lo que nosotros emprendemos como hijos de Dios. ¿O no es así? Queremos adorar a Dios, queremos agradar a Dios. Pero tenemos que tener control de nuestras emociones. Vamos allí a a Romanos vamos a ir primero. ¿Sí? Vamos a ir a Romanos, esto ya es en el NTV, Romanos capítulo 6, versículo 1 en adelante. Lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más de su gracia maravillosa? Por supuesto que no.
Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. El tal, como Cristo fue levantado de los muertos, el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados con Él, como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado. Y ahora que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado, pero ahora que Él vive para la gloria de Dios. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una nueva vida. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. ¿Qué enseñanza del apóstol Pablo aquí en Romanos? Hay algo que nosotros tenemos que entender en todo esto. Tenemos que entender que cuando alguien está muerto, si nosotros lo tocamos, ¿qué hace esa persona que está muerta? ¿Hace algo? No reacciona. Esa persona está muerta. O sea que ningún estímulo que nosotros provoquemos en esa persona la va a hacer reaccionar. Es lo que está tratando de explicar aquí el apóstol Pablo. Si nosotros morimos con Cristo, fuimos crucificados con Cristo, dice que nuestro ser fue crucificado con Cristo allá en la cruz cuando nosotros fuimos entregados a Él. Morimos. Ahora, ¿por qué reaccionamos? Yo le iba a poner como título a esta prédica: Cristianos zombies. Yo no los veo, mi esposa los ve. Yo los veo por ahí de reojo. Cuando paso, quizás por ahí, por frente del televisor, veo quizás que está viendo alguna serie. Pero muchas veces nosotros actuamos de la misma manera. Reaccionamos. Estamos muertos, pero no tan muertos. O a veces nos hacemos los muertitos. Y esa es una reacción que nosotros tendemos a sacarla, tendemos a trabajarla en nosotros, pero muchas veces nos gana el pecado. El apóstol Pablo lo decía: hay cosas que quiero hacer y no lo hago, y aquello que no quiero hacer, eso hago. ¿Por qué?
Porque está esa lucha constante entre mi cuerpo, entre mis emociones y mi espíritu. Y eso tiene que tener un resultado que yo creo que siempre digo que estamos en un proceso, estamos metidos en este proceso donde el Señor va a ir puliendo nuestras vidas. Y muchas veces hay cosas que no nos van a gustar de ese trabajo y esa presión que ejerce el Señor sobre nosotros. Pero Él quiere que seamos santos, porque Él es santo. Y el dominio propio es algo que tenemos que también trabajar como trabajamos los otros frutos del Espíritu, que tenemos que desarrollar en nosotros como desarrollamos los otros frutos del Espíritu en nosotros. Y hay ejercicios para hacer. Hay formas y a veces nosotros no encontramos esas formas. ¿Saben por qué? Porque no somos intencionales en buscar esas formas. Ahora, si yo me propongo buscar la forma en vencer o dominar o tener ese control que el Señor pide que yo tenga de mis emociones, de mis reacciones, cuando yo me lo propongo en mi vida, lo puedo llegar a conseguir. Vamos a ver, allí en 2 de Corintios, en el capítulo 5, versículo 9 y 10. Donde, vamos a leerlo primero, dice: así que ya que sea que estemos aquí en este cuerpo o ausentes de este cuerpo, nuestro objetivo es agradarlo a Él. Pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgado. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca, por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Yo creo que una de las motivaciones o algo que nos tiene que motivar a tomar decisiones en nuestras vidas o a enfocarnos o a plantearnos nuevas metas es la gloria de Dios. Es saber que un día nos tenemos que presentar delante de Él. Hay ejercicios. La oración, el ayuno, el congregarse, la adoración, la intimidad. Son ejercicios que nos van a hacer que nosotros podamos tener el control de nuestras emociones y cómo nosotros reaccionemos ante determinados estímulos que se nos presentan. Tenemos que proponernos metas. Y aquí el apóstol Pablo le decía: así que ya que sea que estemos en este cuerpo o ausentes de este cuerpo, nuestro objetivo es agradarlo a Él. O sea, cuando nosotros nos planteamos una meta, cuando nosotros tenemos un pecado por vencer o una inseguridad, muchas veces, a veces pensamos de pecados y pensamos en pecados simplemente que hacemos con nuestro cuerpo. Pero muchas veces ofendemos al Señor porque no tomamos decisiones. ¿O no es así? Porque el Señor quiere que tomes decisiones, el Señor quiere que te propongas metas y que cumplas esas metas, pero para que cumplas esas metas, tenés que ejercitarte como un corredor, como un atleta. ¿Qué hace un atleta para poder ganar una carrera? ¿Se ejercita o no? ¿O no es así? ¿Puede ganar una carrera estando sentado en la punta de la mesa comiendo asado todas las noches? No, es rico el asado. Es caro también, pero bueno, no da para ganar una carrera. Para
ganar una carrera hay que ejercitarse físicamente y hay que proponerse una meta. Los que se proponen metas se sacrifican. Los que se proponen metas dejan cosas. Los que se proponen metas sacrifican su propio bienestar, su tiempo, y lo logran. Los que se proponen metas las logran cuando son disciplinados para cumplir esas metas. Si yo me propongo la meta de adelgazar, ¿qué tengo que hacer? Dejar de comer. O comer menos. O comer sano. Hacer ejercicio. ¿O no es así? Y lo voy a lograr. Ahora si digo tengo que adelgazar, pero no hago nada, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a adelgazar? Voy a engordar. Si me propongo una meta de culminar los estudios, por ejemplo, sé que hay chicos que están estudiando, ¿qué tengo que hacer? Proponerme metas, sacrificarme, gastar tiempo, estudio, horas. Lo que en la jerga del estudio se le llama ¿qué? Quemarse las pestañas. ¿O no es así? Y vas a lograr las metas. Porque te propusiste una meta y la vas a lograr. Y si no pudiste una vez, lo volvés a intentar. Y si ves que no pudiste, cambiás la estrategia, pero volvés a intentar. Y vas a lograr las metas. Ahora si me siento y me quedo tranquilo, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a lograr las metas? Si no me sacrifico, ¿voy a lograr las metas? No. Las metas se logran proponiéndose, esforzándose, sacrificándose. Un atleta, como dije recién, gana una carrera, pero no la gana sentado en la punta de la mesa comiendo asado. Las metas hay que proponérselas y cumplirlas. En determinadas ocasiones de mi vida he puesto metas. Me cuesta mucho cumplirlas. Yo creo que a cada uno de nosotros también. Me cuesta mucho cumplirlas. Pero metas que me he propuesto y le he puesto ganas y le he puesto estrategias, las he logrado. Y creo que cuando nosotros nos proponemos una meta en nuestra vida espiritual, también la podemos lograr. ¿Y cuál es el propósito? Cuando entendemos cuál es el propósito por el cual Dios nos llamó a su camino, cuando entendemos eso, ese propósito, es cuando vamos a proponer metas en nuestras vidas para agradar a Dios. Nuestro propósito es adoración. Fui llamado para agradar a Dios y para adorar a Dios. Y cuando yo me propongo metas en adorar y agradar a Dios, como decía acá el apóstol Pablo, decía, así que ya que sea que estemos en este cuerpo o ausentes de este cuerpo, nuestro objetivo es agradarlo. Enfoque, objetivo, punto, meta. Si yo mi objetivo es agradar a Dios, voy a empezar a tener control y dominio propio. Porque voy haciendo un ejercicio en lo que veo que me cuesta. En lo que más me cuesta, en lo que más tengo que trabajar. Si sé que mi boca, mi lengua, mis dichos no agradan a Dios, y cada vez que yo meto la pata o digo una mala palabra, el Espíritu Santo que me convence de pecado me hace ver
que está mal lo que dije, tengo que proponerme una meta y hacer un ejercicio para que esa meta sea lograda. Y cada vez que diga una mala palabra, voy a hacer una alcancía y voy a meter una moneda. Bueno, ahora las monedas no son nada, pero póngale 1.000 pesos cada vez que diga una mala palabra. Después lo ofrenda a un misionero, no sé. Pero propóngase metas y va a ver que las va a lograr. Si su meta, si su lucha o su falta de control es en el cuerpo, pongámonos metas en el cuerpo y las vamos a lograr. Paguemos por esas metas, pero paguemos un sacrificio. Hagamos un sacrificio para poder lograrlas y las vamos a lograr. Como dije recién, hay formas. Está el ayuno, está la oración, está cuando a mi mente vienen deseos y pensamientos de tristeza, en lugar de entristecerme y largarme a llorar en el rincón, ¿qué tengo que hacer? Ir a los pies de Cristo. Hagamos ese ejercicio que cuando tenga ese deseo de llorar, de gritar porque pasan, en nuestras emociones están esos deseos. Vamos a los pies de Cristo, oremos al Señor, aunque sea unos minutos, y vamos a hacer un ejercicio y vamos a lograr vencer esas emociones que son negativas para nuestras vidas. Y vamos a buscar más intimidad con Dios. Pero el objetivo, el punto de nuestra vida tiene que ser adorarlo. Cuando nosotros logremos vencer y cuando nosotros logremos que nuestra vida adore a Dios, vamos a estar teniendo dominio propio. Vamos a tener el control total de nuestras emociones, cosa que nos cuesta, ¿o no es así? A mí me cuesta. ¿A ustedes? ¿A quién no le cuesta? Hagamos un ejercicio. ¿A quién le cuesta dejar el pan? Es rico el pan. Hagamos un ejercicio y seamos constantes. ¿A quién le cuesta ser paciente? Hagamos un ejercicio. ¿A quién le cuesta tener amor? Hagamos un ejercicio. Porque si vamos otra vez allí a Gálatas, capítulo 5, vamos a ver que lo demás es fácil. Dice el verso 5, pero los que vivimos por el Espíritu esperamos con anhelo recibir por la fe la justicia que Dios nos ha prometido. Pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar no circuncidado. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. Ustedes corrían muy bien la carrera. ¿Quién les impidió seguir la verdad? Seguro que no fue Dios, porque Él es quien nos llamó a ser libres. Esa falsa enseñanza es como un poquito de levadura que impregna toda la masa. Confío que el Señor los guardará de creer falsas enseñanzas. Dios juzgará a las personas que lo está confundiendo, sea quien fuere. Amados hermanos, si yo todavía predicara que ustedes deben circuncidarse como algunos dicen que hago, ¿por qué entonces aún me persigue?
Si ya no predicara que la salvación es por medio de la cruz de Cristo, nadie se ofendería. ¿Cómo me gustaría que esos perturbadores que quieren mutilarlos a ustedes mediante la circuncisión se mutilaran ellos mismos? Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen esa libertad para servirse unos a otros, pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado, corren peligro de destruirse unos a otros. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario a lo que quiere el Espíritu, y el Espíritu nos da deseos que se oponen a los de esa naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces, ustedes no son libres de llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando los guía el Espíritu, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia y ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirle que lo que dije antes: cualquiera que lleve esta clase de vida no heredará el reino de Dios. Pero la clase de fruto que es del Espíritu Santo produce en nuestra vida amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, control propio. No existen leyes contra tales cosas. Fíjense que toda esta lectura, ¿por qué lo leí de nuevo y lo leí desde arriba? Porque esto tiene un contexto. Lo natural surge solo en nosotros. Lo que es natural surge solo porque venimos con esa naturaleza pecaminosa. Pero entramos en un proceso cuando el Espíritu Santo vino a nosotros a luchar, a batallar. Ese espíritu que va luchando entre la carne, entre la naturaleza pecaminosa de la carne y el Espíritu. Tenemos esa lucha constante. Pero el objetivo tiene que ser agradar a Dios. Lo demás viene solito y surge en nosotros. Si las nombramos nuevamente, dicen, pero ¿a dónde está? Recién las acabo de leer. Dice: la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario a lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos de que se oponen a esa naturaleza pecaminosa. Esas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces, ustedes no son libres de llevar a cabo sus buenas intenciones. Cuando existe esa lucha en nosotros, no hay libertad. Porque estamos en esa lucha. O sea, estamos en un proceso hacia la libertad. Sabemos que el Espíritu Santo lo tenemos. Sabemos que el Espíritu Santo está con nosotros. Y también tenemos en nosotros esa naturaleza pecaminosa que tiene que luchar. El apóstol Pablo lo decía muy claramente. Y yo creo que cada uno de nosotros lo vive claramente. Lo vive a diario, en todo tiempo. Dice: cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia. Arrebatos de furia. Sí, arrebatos de furia. A veces tenemos esos arrebatos de furia, ¿o no es así? ¿Sí? Peleas, tenemos peleas. Anoche escuchaba un mensaje
acerca de las peleas y leía también acerca de la pelea, ¿no?, que tuvo desde el vientre de su madre 2 hermanos y examinaba esto. Cuán fácil es pelearse con los hermanos, cuán fácil es pelearse con la familia, cuán fácil. ¿Por qué será? Porque existen todas estas obras aún de la carne en nosotros que tenemos que hacer morir, que tenemos que crucificar con Cristo. Los celos, los arrebatos de furia, la ambición egoísta, las discordias, las divisiones, la envidia, las borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Qué lucha que tenemos. Pero ¿sabes qué? El Señor quiere transformar tu vida y quiere transformar mi vida. Y esta lucha la tenemos a diario. Pero tenemos que plantearnos nosotros mismos y enfocarnos en esa meta: adorar a Dios. Adorar a Dios con nuestras emociones. Vamos a ir viendo en estas semanas que siguen las distintas emociones. Vimos la semana pasada qué son las emociones. Ahora vemos dónde están las emociones y cómo tenemos que batallar contra esos impulsos. ¿Dónde están las emociones? ¿Y cómo tenemos que batallar? ¿Y con qué lo tenemos que batallar? Con el dominio propio. Ahora vamos a ir viendo los próximos domingos, los próximos mensajes, cada una de esas emociones y esos arrebatos que tenemos a veces de ira, de furia o de alegría, de gozo, y cómo tenemos que manejarlo. A mí esto me está haciendo bien. Esto me está haciendo bien porque voy tomando decisiones en mi vida. No crean que yo la tengo resuelta. No, para nada. Tengo una lucha constante, igual que la tiene usted, porque soy un ser humano, porque estoy en este cuerpo carnal, porque me relaciono, porque tengo amistades, porque también tengo acceso a las redes sociales y tengo acceso a la tecnología y tengo permanente estas luchas, que son las mismas que tienen ustedes. Tengo familia, tengo amistades, tengo relaciones laborales. Las mismas luchas que tienen ustedes las tengo yo. Y esto me está haciendo bien. Esto me está haciendo bien porque sé que tengo que glorificar a Dios. Sé que tengo que agradar a Dios. Sé que tengo que enfocarme en su gloria. Tengo que enfocarme en agradar su gloria, en hacer que esa imagen que Él se propuso hacer en este hombre malo, pecador y perverso se refleje. El rostro de Cristo reflejado en mi vida. Me lo he propuesto. Me lo he propuesto y les animo a que se lo propongan. Que su vida glorifique a Dios. Los desafío que primero pongan una meta. Que si en su vida su meta es agradar a Dios, después vayan haciendo ejercicios para agradar a Dios. A diario, constante. Y van a haber cambios. Yo los estoy experimentando en mi vida. Se los aseguro que el Señor va a hacer esos cambios, porque va a comenzar a ganar la lucha el Espíritu de Dios que está en ustedes, el Espíritu de Dios que está en mí. Eso es seguro. Es como decía recién, si me propongo adelgazar, tengo formas. Dejar de comer, ir al gimnasio, hacer ejercicio, comer sano en horario,
Hay muchas formas. Si me propongo agradar a Dios, hay muchas formas. Ejercítese en agradar a Dios. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, mi Dios, porque quieres reflejarte en mi vida. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque sé que esto lo haces por mi bien, Señor. Sé que un día voy a tener que darte cuenta, tanto de lo que enseño como de lo que vivo. Señor, y cada uno de nosotros se presentará delante de ti a darte cuentas. Pero, Señor, también entendemos a la luz de tu palabra que dice que sin santidad nadie te verá, Señor. Qué alta que pones la vara, Señor. Ser imitadores de tu Hijo, qué alta que pones la vara. Pero, Señor, tú nos animas y nos ayudas a la luz de tu palabra, Señor, a alcanzarla. Señor, es difícil, pero queremos lograrlo, Señor. Sabemos que con la ayuda de tu Espíritu Santo en nosotros lo vamos a lograr. Señor, gracias. Gracias, Señor. Te amamos, Señor. Señor, yo sé que has hablado en esta mañana a nuestros corazones. Así como hablaste, Señor, a mi vida, Señor, has hablado a tu pueblo. Glorifícate, Señor, en tu pueblo. Glorifícate, Señor, en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a someternos a tu trabajo, Señor. Te alabamos, te glorificamos y te bendecimos. Y lo hacemos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.